Hola, buenas. A ver si hay asiento para todos. Muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en esta segunda cita de este ciclo sobre el urbanismo de la Kurtupa islámica. Y pues esta tarde tenemos la suerte de contar con la presencia de Juan Murillo, que como sabéis es jefe de arqueología en la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, que en esa segunda etapa del ciclo nos contará algo de la capital omeya de Al-Ándalus y de esta megalópolis, que a ver qué es lo que significa esta palabra, que puede incluso dar un poco de miedo. Y le paso la palabra a Alberto León para que introduzca a nuestro ponente, al que agradezco, por supuesto, de estar aquí y a ver qué nos cuenta. Bien, buenas tardes. Les agradezco en primer lugar mantener la asistencia tan regular de todos ustedes que siempre copan el aforo de esta sala, de esta magnífica sala. Y antes de empezar quisiera darles algunos apuntes en relación con el propio proyecto de Arqueología Somos Todos, antes de entrar en la presentación de mi amigo Juan Murillo. Hoy es un buen día para el proyecto, no solo por ver de nuevo la sala llena, por contar con Juan para impartir magisterio sobre un tema que creo que es la persona que mejor controla en el caso de Córdoba, sino también es un buen día para el proyecto Arqueología Somos Todos porque hoy contamos con dos nuevos elementos para ofrecer a la ciudadanía en este marco de aproximación del patrimonio arqueológico, de difusión de nuestro patrimonio arqueológico. Uno de ellos, o ambos dos se han presentado hoy, uno de ellos es el denominado arqueódromo, es decir, una reproducción de una excavación arqueológica para poder explicar a diferentes niveles, desde educación infantil básica hasta aquellos interesados en arqueología, cómo se desarrolla una excavación arqueológica, en qué consiste el trabajo de campo del arqueólogo y poder realizar prácticas en la que aplicar o entender de forma más clara ciertos conceptos del trabajo de la excavación. Ese arqueódromo se ha inaugurado esta mañana con la colaboración, algo por lo que también nos podemos congratular, de diferentes instituciones, la propia universidad que lo acoge, el Ayuntamiento de Córdoba y la Delegación de Cultura, es decir, una muestra del interés que el patrimonio arqueológico despierta y de las posibilidades de colaboración institucional sin las cuales nosotros no podríamos realizar nada, y esperemos que tenga un éxito en cuanto a la posibilidad de atraer a más población hacia su patrimonio, hacia nuestro patrimonio, y que empiece a despertar la inquietud de diferentes sectores sociales. Para explicar este arqueódromo y para explicar ese proyecto, la otra actividad que ve la luz es el boletín Arqueología Somos Todos, el número 0 del boletín Arqueología Somos Todos, que tienen ustedes a su disposición en la mesa, en el que pues se presenta pública y oficialmente por escrito este proyecto, pues con una especie de memorando de ideas, de intenciones y de presentación de actividades que se van a desarrollar, que se han desarrollado, que se van a desarrollar en el futuro. Hay una edición limitada, estamos en tiempos de crisis, no hay muchas posibilidades de poder publicar este trabajo con un número suficientes. Por eso, durante un tiempo limitado, estará a disposición de todos aquellos que estén interesados en la página web Arqueología Somos Todos, Arqueología Somos Todos, que ustedes conocen ya y a través de la cual se pueden informar de todas las actividades que se llevan a cabo en nuestro proyecto. Además, antes de empezar, quisiera también felicitar de nuevo a la Casa Árabe por el premio al que les van a entregar, creo que inminentemente, en relación con la rehabilitación y la restauración del edificio, que nos acoge y que de nuevo se presta a aproximar la arqueología a todos ustedes. Bien, hoy tenemos el placer de contar con Juan Murillo y yo especialmente tengo la gran satisfacción de poder presentarlo. Juan Murillo es el jefe de la Oficina de Arqueología de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
pero para todos aquellos que nos dedicamos a la arqueología y más concretamente al grupo de investigación Sísifo, del que parte este proyecto, pues para Juan Murillo, para nosotros es, por un lado, un colega valiosísimo, un maestro para todos, tanto desde el punto de vista del trabajo en el campo como desde el punto de vista de la metodología aplicada en la investigación, y en particular para los que ya estamos en las generaciones más antiguas, un muy querido amigo. Como colega, como arqueólogo, Juan es un ejemplo excepcional. Muchos arqueólogos, muy celosos de sus especialidades, desprestigian o desprecian a aquellos que no se dedican específicamente a su arco cronológico, a su marco cronológico. Juan es un ejemplo, precisamente, de la pobreza de esos planteamientos. Juan es un todoterreno. Hizo sus primeras investigaciones en arqueología en el ámbito de la prehistoria reciente, hizo su tesis doctoral sobre la etapa protohistórica, ha estado trabajando sobre el mundo clásico y es hoy uno de los grandes especialistas que hay sobre el urbanismo islámico y en particular sobre el urbanismo islámico de Córdoba, que nos va a mostrar en la exposición. Tiene una capacidad de trabajo impresionante, una capacidad de retención y de asimilación de contenidos, de lecturas, de informaciones poco común. Y sobre todo tiene la capacidad, también muy poco común, de ponerlas en relación y la apertura de miras, la amplia visión de miras como para poder relacionar aspectos tan distintos y de diferentes cronologías, como para poder llevar a cabo una investigación, una interpretación coherente, profunda y densa de los procesos históricos. Juan además es muy generoso en el esfuerzo y muy generoso en la colaboración. De hecho, junto al profesor Vaquerizo, es la cabeza del extinto convenio de colaboración entre la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Universidad de Córdoba y sigue siendo hoy un investigador puntero en el desarrollo de nuestros trabajos. Pero además es un arqueólogo que, pese a estar en una institución pública, pese a estar en una oficina técnica, es un arqueólogo con vocación de arqueólogo en sentido estricto y pleno, es decir, al que le mueve la investigación. Y en ese sentido se convierte también en un maestro. Hoy en día, si estamos trabajando en arqueología islámica, si se están produciendo avances en la investigación, si se están realizando tesis doctorales, trabajos de fin de másteres, en buena medida gracias a él. Nosotros los tutorizamos o dirigimos a los alumnos en el ámbito estrictamente académico, pero la información, la capacidad de discusión, la orientación, en gran medida procede de él. Por tanto, es también un motivo para agradecerle. Desde el punto de vista además de ese magisterio en cuanto a la investigación, es un maestro en cuanto a la aplicación de la metodología arqueológica en el caso de Córdoba. Fue uno de los introductores del sistema de registro Harris en las excavaciones urbanas, ha luchado y se ha batido el cobre para que esa metodología de trabajo pueda ser extendida a la inmensa mayoría de los arqueólogos que desarrollan su labor en la ciudad, y eso es muy de agradecer, unificando criterios, unificando planteamientos. Y sobre todo, y a título ya individual, es un gran amigo que me ha acompañado en los momentos más duros, cruciales de mi vida profesional y académica, siempre mostrando el apoyo, siempre alentando para seguir en la brecha. Y además de todo eso, pues es la persona que mejor conoce el patrimonio arqueológico de la ciudad y muy particularmente parte de ese patrimonio que ha visto la luz en los últimos años, que requiere de una persona de su capacidad como para poder integrar toda esa información en un discurso que será probablemente complejo, seguramente muy denso, pero muy enriquecedor. Así es que aprovecho para agradecerle su compromiso en todas estas facetas, en la de protección, gestión, investigación y, como va a demostrar hoy, difusión, y nos congratulamos de poder contar con él en nuestro equipo. Nada más, muchas gracias. Juan. No sé si me van a salir las... Después de esta presentación, yo pensé que veníamos aquí a hablar de la Córdoba califal y no para que mi queridísimo amigo Alberto hablase de mí durante más de 5 minutos. Tengan en cuenta ustedes que todo lo que ha dicho ha sido fruto única y exclusivamente de la amistad. Porque ni me voy a jubilar, estas cosas se dicen cuando te vas a jubilar, todavía desgraciadamente me quedan afortunadamente me quedan muchos años espero que me queden muchos años para jubilarme.
Y, bueno, pues borre un poco lo que, movido por la amistad y por esos muchos años de trabajo en común, ha dicho Alberto. Yo quería hacer dos puntualizaciones antes de comenzar. La primera es que cuando Arqueología Somos Todos, cuando los coordinadores de Arqueología Somos Todos me propusieron hablar sobre la Córdoba califal, vamos, lo acepté encantadísimo, porque es uno de los temas que siempre me han interesado, pero debo decirles que no puedo hablarles de la Córdoba califal comenzando en el año 929, cuando el bueno de Abderramán III decide autoproclamarse califa. Podría hablar de Medina Sahara, la Medina Sahara califal, porque es una fundación califal, pero Córdoba no es algo que se diga, oh, hoy ya Córdoba es una ciudad califal. Córdoba tenía una trayectoria de muchos siglos antes, y por eso me van a tener que permitir que, para llegar a esa Córdoba califal, contextualice los caminos y los procesos que condujeron a esa Córdoba califal y a esa megalópolis, ese término que introduje como subtítulo un poco de forma provocadora, porque, bueno, pues en los últimos años, en determinada bibliografía, a partir de un congreso que se celebró en Roma, pues el profesor Garsén pues popularizó este concepto de megalópolis aplicado a las grandes urbes de... Perdón. ¿Se me oye? Bueno, ¿se me oye? O adelanto un poco porque si no es que no tengo espacio para... Bien, estamos hablando que este concepto que acuñó pues para referirse a las grandes ciudades de la Edad Media, fundamentalmente pensando en lo que es el Mediterráneo oriental. Veremos lo que es una megalópolis. Bueno, una megalópolis es una gran urbe, una conurbación urbana en determinados casos, es la unión de más de una ciudad en un espacio geográfico relativamente restringido, pero fundamentalmente en la escala del año 1000, que es en la que nos estamos moviendo, en la escala de la Edad Media, pues es algo que desentona profundamente del contexto general, tanto del contexto general de Europa, que Europa es otro mundo en ese momento, Al-Ándalus es más oriente que Europa, aunque físicamente esté en el ámbito occidental, pero incluso para el propio mundo oriental. Cuando veamos una ciudad como Córdoba, que llegó a alcanzar una superficie de 50 kilómetros cuadrados, solo equiparable a Bagdad, pues veremos que en el Islam pues no hay un referente igual, excepto, insisto, Bagdad. Bueno, y dicho esto, pues como no quiero además salirme del guión pues, y del tiempo asignado, pues voy a comenzar ya y voy a entrar en faena. Bien. También querría, antes de comenzar, dar las gracias a Arqueología Somos Todos por darme la oportunidad de hablar sobre uno de los temas que más me gustan, y también a la Casa Árabe por acogernos aquí, ser nuestros anfitriones. Una Casa Árabe que además la que estuvimos trabajando durante 2 años con mis compañeros del servicio de proyectos de la Gerencia de Urbanismo, que nos dio muchos disgustos, pero que bueno, que el resultado pues ha sido muy bueno, y como antes me comentaba un compañero, si se trabaja bien, pues entonces todo se puede dar por bien empleado, si ustedes trabajan a gusto y bien aquí. Muy bien. En 1929, don Rafael Castejón, uno de los pioneros de la arqueología cordobesa, asumió sobre sus espaldas la tarea de evocar la imagen urbana de la Córdoba del siglo X con motivo de una efemérides, lógicamente, el milenio de la proclamación por Abderramán III del Califato de Córdoba. En aquel año, además cargado de acontecimientos, aparte de la celebración del milenario, recuerden ustedes lo que aconteció en octubre, la gran crisis, esa similar, idéntica, casi calcada a la que ahora tenemos, exposiciones iberoamericanas, fin de la dictadura de Primo de Rivera, así, muchísimos acontecimientos, muchísimas cosas estaban pasando en ese año 29, estaba a punto de llegar la Segunda República, y el bueno de don Rafael, que le había encomendado a la Real Academia ese reto,
pues, para curarse en salud, pues sobre las limitaciones y las dificultades que va a encontrar en su trabajo, en esas 100 y pico páginas que publicó en el Boletín de la Real Academia de Córdoba, recordó lo que había dicho 30 años antes don Amador de los Ríos, y es que el intentar, dijo, si no recuerdo mal, la cita textual es que intentar reconstruir lo que había sido la Córdoba califal era tarea absolutamente imposible. Veremos, espero que poder transmitirles a lo largo de esta conferencia que esa tarea que don Amador de los Ríos consideraba imposible realmente no lo es. Y no lo es por el trabajo de don Rafael Castejón, uno de los pioneros, y también porque, paralelamente a esta síntesis que hiciera Castejón, un sabio con mayúsculas francés, Évariste Lévy Provençal, de una historia dilatadísima y una vida casi novelesca, igual también que la de don Rafael Castejón, pues Lévy Provençal, por los mismos años, estaba escribiendo los 3 volúmenes de su magna Historia de la España musulmana, la edición francesa, que luego posteriormente sería adaptada a la Historia de España de Menéndez Pidal. Y en los años 30, cuando estaba redactando esta magna obra, Lévy Provençal reconoce en varios apartados de su obra que hablar de la historia, lo que él estaba haciendo, historiar la España entre los siglos VIII y XI, era fundamentalmente, en algunos momentos casi exclusivamente, reconstruir la historia de Córdoba. Lévy Provençal lo inició y don Rafael Castejón en paralelo, y sobre ellos es sobre los que hemos ido sucesivas generaciones de historiadores y arqueólogos apuntalando y generando nuevos datos y nuevas visiones para el conocimiento de esta Córdoba califal. Después de estos trabajos pioneros, la investigación no se ha detenido. Sintéticamente podemos diferenciar 3 grandes fases. Hasta finales de los años 70 del pasado siglo, el escenario estará dominado por eruditos e investigadores que a título individual, recálculo de individual, no es un trabajo colectivo, no es un trabajo de equipo, no existen proyectos de investigación como el que hace un momento los que nos estaba comentando Alberto León, que indagarán diferentes aspectos del pasado islámico de la ciudad. Esta etapa se caracterizará por los intentos de interpretar las noticias transmitidas por los textos árabes, tratando de acomodar a ellos los escasos hallazgos arqueológicos que entonces se empezaban a controlar. Algo que, desgraciadamente, esta misma etapa todavía se sigue repitiendo. Todavía hay investigadores, todavía hay eruditos que tratan mecánicamente, mejor dicho, se produce un hallazgo arqueológico en Córdoba, ponerle nombre y apellidos. Esto es tal cosa, esto es tal otra, tal otra, tal otra. Y hoy se llama tal, y mañana se llama cual, y pasado se llamará tal otra. Eso, insisto, desgraciadamente es algo que todavía, una remora de la que todavía no nos hemos liberado en la investigación sobre la Córdoba islámica. Junto a esto, hay que destacar que es una etapa en la que la conjunción del desarrollismo económico a partir de comienzos de los años 60 y también la expansión urbanística que propició el Plan General del año 58 en el caso de Córdoba, pues generó una serie de grandes urbanizaciones de determinados sectores que, además, al no existir ningún tipo de control arqueológico, pues son prácticamente varias décadas en las cuales no existe información arqueológica. Prácticamente solamente lo que determinados héroes, porque eran héroes, pues podían rescatar y consignar, pero no existía una investigación como la que estamos acostumbrados en los últimos años. El último cuarto del siglo pasado constituirá una etapa de transición en la que la transferencia de competencias en materia de arqueología a la comunidad autónoma y un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, aprobado en el año 86, y que se basaba en criterios diferentes a los del 58, propiciaría una reactivación de la actividad urbanística, con el consiguiente, de nuevo, actividad
urbanística con el consiguiente impacto sobre los vestigios del pasado de la ciudad, y muy especialmente por su vulnerabilidad sobre los islámicos. Deben ustedes tener en cuenta que, mientras que los depósitos del pasado romano de la ciudad suelen estar protegidos a varios metros de profundidad, los depósitos de esa megalópolis de la que hablaremos a lo largo de esta conferencia, pues están a prácticamente 50 centímetros de profundidad en las zonas donde se ha producido el desarrollo, el crecimiento urbano de Córdoba en los últimos 40 años. Entonces, como pueden comprender ustedes, pues el conflicto estaba servido. Bien, por último, la tercera etapa, en la cual creo que nos encontramos todavía, procede o se inicia con la aprobación del vigente Plan General de Ordenación Urbana en el año 2001 y, fundamentalmente, también con el inicio de programas globales de investigación. Hasta ahora teníamos una investigación a título individual y ahora tenemos ya programas de investigación. Se investiga sobre una serie de hipótesis, sobre una serie de premisas para dar respuestas históricas a partir de, pues, determinadas líneas de investigación. Esta etapa, unida a la mejora en la gestión de la arqueología urbana, ha supuesto un incremento en el volumen y calidad de la información arqueológica disponible, que creo que es indiscutible. Sin embargo, esta etapa presenta numerosos claroscuros. Se ha avanzado mucho en el establecimiento de unas normas preventivas de protección y en la gestión del proceso arqueológico vinculado a la actividad urbanística y urbanizadora. También se han conservado numerosos vestigios del pasado de la ciudad, pero aún no se ha intervenido sobre ellos y, a juzgar por el ritmo seguido por otros muchos heredados de hace 40 o 50 años, como el templo romano, los baños califales o el alcázar, es previsible que aún transcurran muchos años antes de que se culmine su puesta en valor y musealización. En definitiva, hemos tenido 2 décadas de febril actividad en las que se ha investigado mucho todo aquello que corría peligro de desaparecer, pero aún serán necesarias varias décadas solo para comenzar a procesar la información. Como capital de una de las más ricas y romanizadas provincias, Colonia Patricia Córdoba alcanzó un notable desarrollo urbano, adaptando su fisonomía a los profundos cambios políticos, económicos, sociales e ideológicos operados a partir del siglo IV. Esta ciudad de raíces clásicas, pasada por el tamiz de la cristianización operada durante los siglos IV a VII, se convertirá en capital de Al-Ándalus en el año 717. Con la llegada de Ramán I y la restauración de la legitimidad omeya en el extremo occidental del mundo islámico en el año 756, Córdoba iniciará un nuevo y trascendental desarrollo urbano que se cimentará sobre 3 pilares que me interesa muchísimo que retengan. Estoy dando mi discurso. Si en algún momento alguien tiene una duda que le impida seguirlo, por favor, no sé si es procedimiento habitual, que lo haga. Prefiero que me interrumpa a que no entienda o no pueda seguir el hilo. Entonces, Abderramán I, ya a mediados del siglo VIII, fija o articula los 3 pilares sobre los que se cimentará el desarrollo ulterior de esta ciudad que se llama Córdoba. A partir de Abderramán III nos encontramos, en primer lugar, con la continuidad de determinados invariantes, ese palabrejo que le gusta tanto a mis compañeros arquitectos, que son nada más y nada menos que elementos heredados de las antecesoras romana y cristiana. Ese desarrollo, en el momento de la conquista islámica, pues de prácticamente casi 1000 años que tenía esta ciudad a sus espaldas, desde la fundación por Marco Claudio Marcelo, allá por el siglo II a.C. En segundo lugar, y esto es como voy a tratar de defender en esta charla, el gran protagonista es el propio Abderramán I, el emigrado, ese buen príncipe omeya que escapa, es el único de su familia que consigue huir a la matanza sistemática a la que lo sometieron los abasíes. El segundo factor que quiero que retengan, junto a esa continuidad, es la implantación de modelos urbanos y arquitectónicos orientales. Vamos a tratar de verlos a lo largo de esta charla. Y por encima de estos factores de continuidad y de cambio, que son muy complejos y cambiantes a lo largo de los siglos,
es fundamental el imparable proceso de islamización de todos los ámbitos, incluyendo también el de la topografía urbana, que va a ser el objeto de nuestro análisis. Yo voy a hablar de topografía urbana, no voy a hablar de cambios económicos, cambios sociales, cambios ideológicos, aunque lógicamente haré alusión a ellos, pero me voy a centrar en la topografía urbana y en los cambios de esa topografía urbana, y los cambios de la funcionalidad de los distintos espacios de la ciudad y de la propia imagen, la propia morfología de la ciudad. Fruto de esta interacción dialéctica, nos encontraremos ya en la segunda mitad del siglo X con una realidad urbana completamente diferente a lo conocido con anterioridad. Nos encontramos un punto de partida, una serie de ingredientes que los mezclamos en un cóctel y el resultado será algo sustancialmente distinto. Y ese algo sustancialmente distinto es lo que me interesaría que ustedes retuvieran como lo esencial, lo más valioso de esa Córdoba califal. Ya me estoy yendo por las ramas y ya voy fuera de guión. Bien. Entonces, como le decía, fruto de esta interacción dialéctica, nos encontraremos ya en la segunda mitad del siglo X con una realidad urbana completamente diferente a lo conocido con anterioridad. La Córdoba califal habrá sobrepasado la escala de todos los centros urbanos europeos contemporáneos y de la mayor parte de los del Islam, constituyendo una megalópolis solo equiparable a la Bagdad abasí. El esplendor inconmensurable de la Córdoba califal, cantada y añorada por los poetas andalusíes, no es, pues, obra de una generación, la de Abderramán III, sino el resultado de un proceso histórico enormemente complejo en el que se entrecruzaron una trayectoria urbana de un milenio, la fuerza del Islam a la hora de moldear la fisonomía urbana, la concesión omeya del poder implantada por el primer emir independiente y transformada bajo, curiosamente, parámetros tomados del enemigo abasí por Abderramán II, el segundo gran artífice, el segundo gran protagonista de la historia que les voy a narrar, para posteriormente ser revolucionada por el primer califa, quien, consciente de las limitaciones del sistema y presionado por los cambios socioeconómicos operados en Al-Ándalus, por la descomposición de la unidad del califato abasí y por la presión cristiana sobre la marca superior y la amenaza fatimí en el norte de África, tratará de apuntalar su poder mediante una legitimación ideológica, la dignidad califal, que superará las tradicionales herramientas omeyas, que habían sido hasta entonces la fuerza militar y la capacidad de recaudar tributos. Cuando el emir era fuerte y era capaz de recaudar tributos, de traer tributos a Córdoba, el Estado omeya funcionaba. Cuando no, pues teníamos la fitna, teníamos a Omar ibn Hasum, a los muladíes y todos los desastres que acontecieron en el último tercio del siglo IX y en las primeras décadas del siglo X. Esta idea, que les acabo de sintetizar, es la que pretendo desarrollar en esta conferencia, por lo que debo dar las gracias a esta notable iniciativa llamada Arqueología Somos Todos por invitarme a exponerla ante ustedes y a la Casa Árabe por actuar de anfitriona. Bueno, en conjunto, la Córdoba conquistada por Mughib en el año 711, bueno, me oirán ustedes hablar de Córdoba, es el nombre prerromano de esta ciudad actual que se llama Córdoba. En época imperial, con la refundación augustea, le cambian el nombre como castigo por haberse alineado en el bando pompeyano y pasa a denominarse Colonia Patricia, pero a partir del siglo IV esa denominación de Colonia Patricia desaparece y la epigrafía, la numismática, todo el mundo vuelve a llamarla Córdoba. Y tras la conquista árabe, Córdoba se transforma en Curtuba y posteriormente en Córdoba con V hasta el siglo XIX, en que se pasa a escribir con B. Bien, lo que se encontraron los musulmanes en el 711 se caracterizaba por un espacio físico que en una primera instancia venía determinado por el perímetro amurallado de la antigua ciudad romana, tal y como había quedado configurado desde época augustea, que ceñía un tejido urbano vivo y en transformación como consecuencia de una dinámica histórica secular que conllevaría la disolución de la trama viaria, el abandono y o transformación de espacios y edificios públicos e incluso la deposición funeraria dentro del antiguo Pomerium. Todo ello de acuerdo con un proceso de mutación de la ciudad clásica intramuros ya patente de mediados del siglo III y que la investigación arqueológica más reciente ha podido extrapolar igualmente a las áreas suburbanas y especialmente al suburbium occidental. Este suburbium occidental ya empiezan a pasar cosas, comienzan a pasar cosas
desde mediados del siglo III. La segunda mitad del siglo III están pasando grandes cosas, están pasando muchas cosas. Al comienzo del siglo IV, en este suburbio occidental, se ha abandonado el anfiteatro, se desmantela, se utiliza como cantera y prueba de la dinámica o de del movimiento constructivo que hay en este sector es ese rápido desmantelamiento del anfiteatro. Lo mismo que había acontecido a finales del siglo II con el desmantelamiento del circo. Sin embargo, el teatro, que se abandona por la misma época, no experimenta un saqueo, un reciclaje de su material constructivo hasta un siglo después. Incluso la fachada acaba cayéndose cuando ya estaba abandonado el edificio, cae completamente la fachada sobre unos depósitos de abandono relativamente tardíos. Sin embargo, en el suburbio están pasando cosas, y esas cosas que pasan es, bueno, pues la construcción de ese enorme complejo arquitectónico que es Cercadilla, con material en parte procedente del desmantelamiento del anfiteatro a comienzos del siglo IV, y posteriormente este edificio se transforma pues, en otras cosas, en un centro de culto cristiano. Algunos pensamos que, bueno, prácticamente en eso casi hay consenso, todo el mundo sitúa a Osio aquí, aunque unos de una forma y otros de otra. Posiblemente a mediados del siglo IV ese gran obispo de Córdoba, que luego acabó mal porque fue considerado un hereje, Osio, pues posiblemente este complejo de origen muy debatido pues acabó en su órbita, pero no es el único en este suburbio occidental. También hay transformaciones en el anfiteatro, convertido en un complejo cultural, posiblemente de carácter martirial, en el Cortijo de Chinales, donde hay otro, aquí, en esta zona de acá, otro complejo de culto desgraciadamente mal conocido porque no fue excavado, sino que apareció en esos años 50 en los que no había control arqueológico y realmente pues no contamos nada que con un par de croquis de don Samuel de los Santos y muy escasa información y algunas piezas que están en el Museo Arqueológico. Y también en este suburbio, aparte de esta aparición de centros de culto, que los tienen ustedes ahí marcados con esos cuadraditos, pues algo fundamental como es la cristianización de los espacios funerarios. Todo esto se está desarrollando, insisto, a los mediados del siglo IV. En el suburbio. ¿Qué pasa? No pasaba. Aquí tienen uno de esos espacios vinculados posiblemente al culto, donde aparecen elementos simbólicos como esta patera de vidrio con sus correspondientes enterramientos, pero es el problema de la arqueología urbana. Vamos viendo trocitos, fragmentos. No estamos trabajando en un despoblado donde podemos planificar la investigación con absoluta libertad, sino que siempre vamos de la mano, a remolque de lo que es la actividad urbanística, la actividad urbanizadora y la actividad edificatoria. Esto en el suburbio. En el intramuros se están pasando también cosas. ¿Qué hora tenemos, Alberto? ¿Cuánto llevo? 20 minutos. 20 minutos, ¿pero te has contado tú? No, yo no me... Me estoy saliendo del guión y no me puedo salir del guión. Y no los puedo tener ustedes aquí más de los 55 minutos previstos. Así que voy a leer. Frente al suburbio, como decíamos, en la ciudad de intramuros, este proceso no será perceptible arqueológicamente hasta finales del siglo V. Es decir, hay un desfase entre lo que está aconteciendo en el suburbio y lo que está aconteciendo en la ciudad. No sabemos si ese desfase es fruto de la diferente investigación en un ámbito y en otro, o se debe realmente a un decalage entre el suburbio
y el interior, algo similar a lo que está establecido en otras ciudades hispanas como Tárraco o en otras muchas ciudades. Y esa primera cristianización del suburbio y posteriormente de lo que es la ciudad intramuros. Bueno, la ciudad en sentido estricto, intrapomerial en sentido estricto. Como decía, en la ciudad intramuros este proceso no será perceptible arqueológicamente hasta finales del siglo V, basándose en la transición en un nuevo modelo de ocupación del espacio urbano que se traduce en la desarticulación de la retícula viaria de Colonia Patricia para la constitución de una nueva realidad urbana. Esa realidad, sintéticamente, es una parte norte en la que se habían concentrado gran parte de los espacios de poder de la colonia romana, ese eje monumental este-oeste del doble decumano máximo, con el foro provincial, con su complejo de culto imperial y el circo en el extremo oriental, el foro colonial con el forum novum en el centro de la colonia y en el otro extremo el anfiteatro. Pues esta parte norte será de las más castigadas. Hay un abandono, hay una reutilización de determinados edificios, en algunos casos con carácter lumpénico, y la aparición de basureros, la desarticulación de la trama viaria y la amortización de la red de saneamiento. Frente a eso, pues, el sector más dinámico, a partir, insisto, de finales del siglo V, pues estará, en la parte sur, en lo que sería la Nova Urs o la ampliación a partir de Augusto de la antigua colonia romana, la Vetus Urs, que estaba situada en la parte norte. Aquí el elemento arqueológicamente más antiguo conocido será el complejo fortificado que hemos denominado Castellum, aquí, en este ángulo. Un edificio público, probablemente con una pluralidad funcional defensiva, política y económica, es decir, con varias funciones y con un sentido estratégico muy importante de control de la puerta del puente, pero, en todo caso, como representación del poder de la autoridad civil responsable del gobierno de la ciudad. Es lógico pensar, al menos a modo de hipótesis, que un edificio tan amplio como este, con elementos de cierto lujo y monumentalidad, cuya construcción supone la anulación de la muralla y, por tanto, debió contar con el consentimiento de la autoridad pública urbana, no podría ser otra cosa que una de las dependencias del complejo de gobierno de la autoridad civil de la Córdoba tardoantigua. Asimismo, la continuidad en el uso palatino de las dependencias de este recinto, del que se reutilizan sus estructuras, y el mantenimiento sobre el mismo solar de la residencia de los gobernadores y emires Omeya, del gobernador almohade y posteriormente en el castillo bajo medieval cristiano, es asimismo, en nuestra opinión, un indicio concluyente del destacado papel áulico del edificio levantado en este enclave. Junto a él tenemos, junto al Castellum, constatamos por primera vez intramuros, que es lo primero que esa primera actividad edilicia importante, insisto, con la que contamos en el espacio intramuros. A él se unirá, algunas décadas después, el complejo episcopal de San Vicente, para el cual la evidencia arqueológica que tenemos era muy escasa, pero que las excavaciones que se han venido realizando desde el año 2003 en la Puerta del Puente, en el centro de recepción de visitantes, nos han permitido documentar un gran edificio adosado a la muralla meridional de la ciudad, con un amplio atrio abierto a la plaza de la Puerta del Puente y articulado por un patio al que se abrían estancias de grandes dimensiones pavimentadas con suelos de opus sininum. Este monumental edificio, aún en fase de estudio, presenta a partir de los primeros contextos excavados y estudiados una cronología de finales del siglo V o inicios del VI. Y lo hemos identificado, los aquí presentes, o lo hemos asociado como perteneciente al complejo episcopal de Córdoba, en su sede ya históricamente constatada de San Vicente, a partir de un estudio que publicamos en la revista Medellín Mittelungen en relación con lo que es la evolución de la mezquita, aljama y demás, que no voy a entrar aquí ahora porque no tenemos tiempo. Y, bueno, pues paso a lo siguiente. Este complejo, que lo tienen ustedes aquí, aquí ven ustedes lo que es esta separación ya de poderes y una de esos invariantes que permanecerán en la ciudad omeya. Por un lado, la sede del poder civil en el ángulo suroccidental, con el Castellum
y luego una serie de espacios donde las fuentes sitúan el palacio de los gobernadores visigodos, y, por otro lado, ese complejo episcopal de San Vicente con unas enormes dimensiones, y a partir del cual se generará posteriormente la mezquita Aljama y la reserva de suelo para sus correspondientes ampliaciones. La mezquita, este complejo, como otros muchos conocidos en las ciudades de este momento, pues tendría distintas dependencias. Entre ellas, este edificio. Aquí tienen ustedes esos elementos dentro del Alcázar, y aquí tienen ustedes ese edificio que se conserva en los sótanos del Centro de Sesión de Visitantes y que pronto espero que pueda ser visitable. Un edificio, como ven ustedes aquí, que ocupaba pues todo el frente sur oriental de la ciudad, junto a la puerta del puente. Bien. ¿Cómo esto que les acabo de indicar es lo que se encuentra Muguit al frente de sus 700 jinetes cuando, en un golpe de mano, se hace con Córdoba si no recuerdo mal, en el mes de octubre del año 711. ¿Cómo nos acercamos, cómo nos aproximamos nosotros desde el siglo XX, no del siglo XXI, yo soy del siglo XX, no soy del siglo XXI, a tratar de reconstruir las transformaciones que se habían operado sobre esa ciudad heredada, esos invariantes a los que antes hacía mención? Pues tenemos un documento fundamental, que es este, que es el plano de Karvinsky, o el plano de los franceses, que es el primer plano con el que contamos para la ciudad, de 1811. Aquí está ya corregido. Si ustedes ven el original pues es una cosa que tiene muchísimos errores, pero aquí está ajustado, a partir de se hicieron una serie de mediciones sobre esquinas, sobre tramos de calles que todavía se conservan, y a partir de ahí se fue ajustando toda esa red viaria. Hay algo fundamental en este plano, y tampoco voy a entrar mucho porque no tenemos tiempo y ya voy fuera de guión. Pero sí querría que lo entendieran ustedes, porque muy probablemente la desarticulación, la desestructuración de la ciudad, de la colonia romana, de la ciudad clásica que se opera a partir del siglo IV, en el siglo VII, lógicamente no estaba culminada, pero sí creemos que estaba muy avanzada. Y la prueba la tenemos aquí. Tenemos una serie de puertas úrbicas que son romanas. Sabemos que esta, la Bab Amir, es una puerta romana. La Bab al-Jabar es otra puerta romana. Aquí son las puertas por donde entran los 2 decumanos máximos de la colonia. La puerta del puente siempre ha estado ahí, esa sí la hemos excavado. Y la Bab al-Yahud, posterior puerta de Osario, pues no estaba ahí, pero estaba un poquito más para acá, se ha ido moviendo, pero estaba prácticamente siempre en el mismo sitio. Si analizamos... Perdón, ¿las dos laterales cuáles son de cuál? ¿Perdón? ¿La puerta de Osario o la otra? Puerta de Osario, sí, la puerta de Roma, la que está en la embocadura de la calle Alfonso XIII, y la puerta de Gallegos. Gracias. Bien, si analizamos, si empezamos a atravesar una estructura jerárquica de este trazado viario, a partir de primero de las calles que unen puertas afrontadas en lienzos opuestos, luego en lienzos continuos y demás, vemos que esta estructura, bueno, además, en época islámica ya están documentadas también estas puertas. Entonces, vemos un proceso lógico de desestructuración de esa trama de la colonia romana y de generación a partir de las transformaciones que hemos visto desde el siglo IV, posiblemente antes, posiblemente del siglo III, ya están en marcha, bueno, del siglo III no, ya de final del siglo II hay una transformación fundamental, como es la que afecta a todo este sector del templo de la calle Claudio Marcelo. Pues, insisto, que es bastante plausible plantear que no exactamente igual, pero sí era muy similar la estructura urbana
existente en el momento de la conquista. El plano de los franceses, además, muestra que en la medina cordobesa los adarves son calles muy pequeñas, sin salida, que dan acceso a casas que no tienen fachada en el exterior de las manzanas, a las calles principales. Pues el plano de los franceses, insisto, muestra, lo tienen ustedes en este, bueno, no tiene mucho contraste, desgraciadamente, son todos estos que están, aquí lo van a ver mejor, bueno, estos están con ese color. Pues estos adarves, y son fundamentales, la cuestión de los adarves es muy interesante, fueron especialmente frecuentes en su parte meridional, en el entorno de la mezquita Aljama, donde aún se contabilizaban, en 1811, más de una treintena. Es, en cambio, significativa su escasez en el sector más septentrional, precisamente en la zona donde, tras la conquista cristiana, se registrará una escasa población y la presencia de huertos, corrales y otros espacios no edificados hasta momentos avanzados, y también la implantación de fundaciones monásticas y de casas señoriales, como la famosa Casa del Águila o Casa de los Fernández de Córdoba. Bien. De aquello hemos llegado a esto. Esta anómala situación que observamos en algo que ya venía desde el siglo IV, ese virtual despoblamiento de la parte norte y la concentración del poblamiento de las casas principales y sobre todo de los centros de poder en la parte sur más próxima al puente, podría indicar unas especiales características en la ocupación de este sector, precisamente el más alejado del núcleo político, administrativo, religioso, judicial y económico, asentado en la fachada meridional de la ciudad, y en cuyo origen pudo estar la confluencia del virtual despoblamiento de algunos sectores con la presencia de vivienda de escasa calidad en otros. Fenómeno observable desde la etapa tardoantigua, lo que la haría poco atractiva para el asentamiento de los primeros musulmanes llegados con Mughit. Más que con Mughit, con Al-Hur en el 717, cuando trae la capital a Córdoba, y sabemos que asienta a 300 notables árabes, pero los asienta posiblemente a una parte dentro de la Medina y a otra parte en algunos arrabales. En un arrabal, mejor dicho. Bien. Poco después, los agitados avatares que marcaron las primeras décadas de la implantación islámica en Córdoba, junto al desplazamiento de la mayor parte de la población cristiana extramuros de la Medina, otro factor también muy a tener en consideración, esa exclusión de las minorías mozárabes. Con los judíos no sabemos exactamente, no sabemos exactamente lo que pasa, pero posiblemente también quedan en zonas marginales y no en zonas extramuros, pues llevaría a una posible instalación en esta zona septentrional, la que tenemos allá, de grupos gentilicios cuya huella podemos rastrear en la propia toponimia urbana. Todo ello en la línea de un proceso similar al que es de sobra conocido en las primeras ciudades musulmanas. Así se desprende del nombre de sendos personajes árabes que, del primer tercio del siglo VIII, Abd al-Jabbar ibn al-Hattab y Amir ibn Umar al-Qurasi, que dieron nombre a la Bab Amir y a la Bab ibn al-Jabbar, la puerta de Gallegos y la puerta de Roma, ambos extremos. Amir también le dio nombre al cementerio que estaba frente a la puerta de Amir y a una gran propiedad, a una medina, le llaman algunas fuentes, que es lo que se denomina como Canab Amir, una protoalmunia, una fortificada, una cosa muy extraña, que es bueno, vamos a dejar ese asunto. Bien, y aparte de eso, también sabemos que el espacio entre la Bab Amir y la Bab al-Yahud, pues recibió el nombre, este barrio recibió el nombre del grupo bereber de los Banu Sayyali, es decir, un asentamiento tribal, bueno, tribal, gentil, vamos, borren ustedes lo de tribal porque no son grupos tribales, son grupos menores, gentilicios de tropas bereberes, posiblemente en esta parte norte de la ciudad, a partir de lo que nos indica la toponimia. Bien. Llega Abderramán I, poco después,
que son las bases de todo. Es que me dejáis sin cimientos. Bien, tras la etapa de los gobernadores dependientes del califa, caracterizada por la ausencia de un programa urbanístico y de directrices claras en la articulación de la ciudad y su territorio, un cambio sustancial en la configuración de la nueva ciudad musulmana vendrá marcado por el ascenso al poder de Abderramán I, quien dejará de un modo indeleble su impronta sobre el futuro de Córdoba mediante un programa que se desarrollará sobre una triple vertiente edilicia que nos atreveríamos a calificar de dinástica, dada la longevidad alcanzada y la implicación de sus herederos. Estos son, primero, la creación de la infraestructura básica del Estado, centralizada en el Alcázar, la fundación de la Mezquita Al-Jama, segundo edificio dinástico de los omeyas cordobeses, y la articulación del espacio periurbano, proceso en el que desempeñaría un papel esencial la fundación de la Almunia de Al-Rusafa. Sobre estos tres elementos voy a tratar de construir el discurso en el tiempo que me queda. La Mezquita Al-Jama, con la construcción de la Mezquita Al-Jama en el año 786 y la reconstrucción un año antes del Alcázar, el emir dará a Córdoba una imagen urbana que ya será una característica de su ulterior evolución, configurándose un conjunto central en el que, de acuerdo con la explicitación ideológica vigente en estos momentos, política y religión se encarnan en la figura del emir. En paralelo, los incipientes aparatos del Estado, formalizados en la Casa de Correos y en la Seca, y el papel reservado a la oración del viernes en la Mezquita Al-Jama servirán de contrapunto como factores de integración a la patente segmentación urbana. Esto es algo que me interesa también que retengan. Córdoba, ya desde el siglo VIII, ya desde la segunda mitad del siglo VIII, se debate entre la centralidad de la Medina y el carácter centrípeto de la descentralización que suponen esos núcleos, esos proto-arrabales que posteriormente generarán arrabales en sentido estricto, y posteriormente, a partir del siglo X, se unirán unos con otros y generarán ese extenso tejido urbano. Eso es una constante que se da durante toda la etapa omeya. Y los omeyas tratarán de corregir esos desequilibrios o esos desvíos, pues, con determinadas actuaciones. Bien. Aquí me interesa muchísimo llamar la atención sobre la extrapolación a Córdoba o la recreación en Córdoba del mismo modelo que tenemos en Damasco. En Damasco tenemos la mezquita de los omeyas y la residencia de los califas omeyas. En Córdoba tenemos el Alcázar omeya y la Mezquita Al-Jama, la mezquita de los omeyas. Bueno, y luego de la Mirí, que veremos después. Pero, ojo, esto no es que Abderramán I extrapole a Córdoba el mismo esquema que existía en Damasco, es el mismo proceso. En Damasco es el mismo proceso, puesto que, como saben ustedes, en la mezquita omeya hay previamente un templo pagano y un templo cristiano, y también posiblemente aquí estuvo la residencia de los gobernadores romanos y gobernadores bizantinos. Y aquí tenemos exactamente el mismo esquema. Pero fíjense en la identidad urbana. Esto no es el Damasco del siglo VII. El Damasco del siglo VII es el Damasco omeya, hasta mediados del siglo VIII, es esto de aquí, esta parte. Esto es el Damasco de Saladino, del siglo XII. Esta era la Medina omeya de Córdoba. La escala es prácticamente idéntica. Bien, empezamos con ese proceso. Voy a saltarme el guión. Bueno, lo siento. Bueno, pues a partir de momentos muy tempranos, pues junto a la Medina empezamos con ese proceso de elementos suburbanos que empiezan a generar focos de islamización. Bueno, no me vuelvo. Voy a intentarlo con este chisme, lo que pasa es que con este chisme me muevo muy mal.
Bien, aquí tenemos lo que era Córdoba a finales del siglo VIII. Una medina con unas 80 hectáreas y 3 arrabales fundamentales, una serie de cementerios, y aquí arriba tenemos pues un elemento fundamental para el desarrollo de esos suburbios, esos arrabales de Córdoba, que será Rusafa. Secunda ha sido objeto monográficamente de una charla, con lo cual no voy a entrar. De Secunda lo único que me interesa es su posición. Fíjense que en este primer momento nos encontramos con una islamización incipiente en la parte sur de la Medina, focalizada por la primitiva mezquita fundada por Abderramán I, y previamente a eso, pues unas dependencias anexas, se habla de, no se sabe bien, donde oraban los primeros musulmanes. Saben ustedes como el mismo modelo que se ha querido imponer, el mismo modelo que en Damasco, de partir la Basílica de San Vicente. Eso no está atestiguado, no está demostrado, y bueno, pues no sabemos exactamente, hasta que Abderramán I acomete la construcción de la primera mezquita, donde se desarrollaba la oración, aunque evidentemente era por esta zona. Y estos 3 arrabales: Sabular en el flanco oriental, Balam Mughib en el flanco occidental y Secunda en el flanco meridional. Pero Secunda, en el 818, desaparece de la escena. Se subleva contra el emir, contra Hakan I, y la represión es tal que existe poco menos que una maldición bíblica por parte de Al-Hakan, de hay de aquel de mis descendientes que se le ocurra permitir que se edifique ahí. ¿Cómo sería la maldición? Que el debilucho, que Hisén II, que ya no pintaba nada, no era un califa nominal, sino que el quien mandaba realmente sabían que era pues Almansor, pues una buena mañana se levantó y vio que su hajib estaba edificando, había empezado las obras sin licencia del califa en Secunda. Automáticamente lo llamó al orden y separaron las obras, no por la existencia de restos arqueológicos, que también lo sabían, sino por orden del califa, y allí no se volvió a edificar. Se mantuvo esa prohibición, cuando era una zona especialmente privilegiada, como lo había visto este hajib. Dijo, bueno, aquí vamos, esto debe valer un Potosí, hay una casita. Pero el califa, el Hisén II, se mantuvo firme a la maldición de los omeyas e impidió su construcción. Perdónenme esta broma para un poco quitarles del carácter plomizo de esta charla, y seguimos. Vamos a ir avanzando y vamos a ver, ejemplificándolo en un caso concreto, como es Rusafa, cómo a partir de Abderramán I, junto a la Medina, comienzan a desarrollarse unos focos de urbanización, pero también de islamización. Y es un fenómeno muy complejo. No sabemos realmente, estas grandes propiedades, de las que le voy a hablar ahora, estas almunias, propiedades agropecuarias, qué mano de obra era la que trabajaba en ellas. Sabemos que, lógicamente, los primeros musulmanes son propietarios por derecho de conquista, pues, de las propiedades de los visigodos anteriores. También sabemos que hay una continuidad casi absoluta entre toda Almunia que conocemos arqueológicamente. Siempre hay una villa romana, un gran fundus romano previo. ¿Cómo se explotaban? ¿Qué religión profesaban? La mano de obra que trabajaba en estas almunias, evidentemente, en la de Abderramán I, serían mozárabes, serían dhimíes, serían cristianos sin ningún género de dudas. No había todavía, la conversión al Islam no había progresado suficiente como para que hubiese mano de obra asalariada de musulmanes. Estas almunias, estos arrabales, que se van generando en la periferia occidental y septentrional de Córdoba, serán unos focos potentísimos de islamización.
como vemos en época de Abderramán II, cuando las fuentes, los textos, nos indican que varias esposas del emir y altos dignatarios de la corte están construyendo ya, insisto, a mediados del siglo IX, mezquitas en estos arrabales occidentales. Si se está construyendo una mezquita es porque hay una población, una mezquita de barrio, una población musulmana asentada en esos arrabales, en esas zonas. Previamente, Abderramán I, el emir Hissem I, posiblemente construyó la mezquita que está bajo la actual iglesia de Santiago, donde se conserva todavía un alminar. Si ese alminar se fecha, o debemos fecharlo en época de Hissem I, como sostenía don Félix Hernández. Pero ese proceso es el que está transformando la periferia de la ciudad. Ruzafa es paradigmático, insisto, es la residencia favorita de Abderramán I. No elige este emplazamiento gratuitamente, no es porque viera un día una palmera y le diera la nostalgia de su Siria natal, sino porque allí existía una gran propiedad que por derecho de conquista había pasado a uno de los primeros musulmanes que llegaron aquí, con Mughib, y que posteriormente el emir se la había comprado. Es decir, vean la secuencia de traspaso de la propiedad, que es un factor, que es algo fundamental y una de las líneas de investigación, desde mi punto de vista, esenciales. Es decir, esos cambios en la propiedad agrícola, porque explican muchísimas de las cosas que valga la redundancia, faltan por explicar para este desarrollo, esta interpretación que estamos haciendo. Elige este emplazamiento porque hay un sistema hidráulico magnífico, con varias captaciones, con una serie de... Ese sistema hidráulico es romano, con depósitos, con estructuras de almacenamiento del calibre de esta que tenemos aquí, complejísimas, y con un sistema que se mantuvo pues hasta antes de ayer, en la huerta de la Ruzafa, perteneciente al convento que se constituyó aquí tras la conquista cristiana, y bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Tremendo. Bien, sobre esa base, pues Abderramán I, pues generará su residencia favorita, tal punto que se instala aquí y se olvida del Alcázar. Ya en un momento avanzado, 20 años después, se acuerda del Alcázar y es cuando empieza a configurar el Alcázar como ese edificio dinástico del que les hablaba antes. Pero Ruzafa todavía mantendrá durante toda la etapa omeya pues un protagonismo especial y un especial recuerdo y una especial constatación en las fuentes. Además será el barrio elegante por excelencia de Córdoba, lo mismo que la Ruzafa de Bagdad. Bien. El arrabal de Ruzafa se está configurando desde el siglo VIII, y un arrabal complejísimo, interesantísimo, con zonas industriales, necrópolis, otras almunias, Almunia. El término Almunia yo lo utilizo siempre entre comillas, porque a falta de otro nombre prefiero denominarlo Almunia, pero la Almunia no es un concepto estático, sino un concepto dinámico, y muchas veces a la misma cosa las fuentes árabes le llaman Munyab, Almunia, Dar, casa principal, o Karj, fortificación, castillo, y es pura y simplemente porque una Almunia sintetiza todas esas cosas. La mejor definición de Almunia sigue siendo la que en su momento diera don Emilio García Gómez, y es una gran propiedad agropecuaria que combina pues ese carácter agropecuario con una zona dedicada al deleite de su poseedor, con jardines y una serie de pabellones, una serie de edificaciones. Es decir, estamos hablando de algo muy similar a lo que había sido una villa romana. Y esa continuidad que se da entre la villa con su fundus, es decir, con su territorio, con su tierra de labor,
y la Almunia con su Carch o con su Dar es exactamente la misma. Esa dualidad entre la pars rústica, la pars frumentaria y la pars urbana que se da en la villa romana se da también en las Almunias islámicas, en las Almunias cordobesas, mejor dicho, y lo estamos viendo. Este barrio se pondrá de moda, aquí vivirán pues todos los elegantes de la época, incluyendo Almansor en su primera etapa, y bueno, y aquí nos encontramos de todo. Aquí podríamos estar hablando durante siglos de cosas tan patentes y tan potentes como arroyos canalizados, como este que tienen ustedes aquí, con sus pasarelas, sus pontones para atravesarlo en el arrabal. Pues para evitar que afecte al arrabal, pues se canaliza. Cosas tan interesantísimas como este sector, este barrio muy tardío, de época ya amirí, con una estructura, no es hipodámica evidentemente, es regular pero no hipodámica. Fíjense cómo están afrontadas las calles principales, son las norte-sur, las este-oeste van en peine, en bayoneta, pues por una serie de cuestiones, que en las que no vamos a entrar desgraciadamente porque no tenemos tiempo. Este arrabal que está configurado en todo este sector está íntimamente relacionado con Turruñuelos y con los sectores, es decir, con los edificios emirales y califales que se han excavado al sur muy recientemente, en la Huerta de Santa Isabel, al sur de Turruñuelos. No les voy a... Está publicado lo que pensamos que podría ser esto, y volvemos a encontrarnos en lo mismo en Turruñuelos, es decir, unas infraestructuras romanas, un gran fundus, con una villa, con una zona con sus necrópolis, luego reutilizado como una gran propiedad califal, en época califal. Bien, qué pena no poder hablarles de algunas cosas que estoy viendo aquí. ¿Todos esos espacios están visibles, están enterrados, están...? Vamos a ver, esto es un plan parcial, esto se modificó el plan parcial, esto está ahora mismo enterrado en una zona verde. Todo este edificio que ven que tienen ustedes aquí. Se modificó el plan parcial para protegerlo, está enterrado porque se ha excavado mínimamente. Estos son para las futuras generaciones de arqueólogos. Este y los propios edificios de Ruzafa. Ruzafa estaba protegido por una cerca con sus contrafuertes, es decir, una cerca con contrafuertes está simulando una muralla urbana con sus torres, simbólicamente, no en el sentido literal del término, lógicamente. Ahí tienen esa fábrica muy característica del siglo IX, muy característica del siglo IX, esa fábrica que ven ustedes ahí. Y los estudios geofísicos previos al plan parcial nos determinaron que aquí no había prácticamente nada, aparte de unos depósitos hidráulicos esos grandes depósitos romanos que vieron ustedes antes, un gran edificio de 50 por 50 metros de lado aquí, que, bueno, pues se ha dejado en otra zona verde, está ahí, no se ha excavado, no sabemos si algún día se excavará en el futuro, eso para las próximas generaciones de arqueólogos, insisto, pero el estudio geofísico, que es como una ecografía, es muy claro, nos da las dimensiones del edificio, ahí tienen ustedes los distintos cortes del terreno, esta es la interpretación de ese edificio, y aquí tienen ustedes pues lo que es ese edificio, y lo que es muy claro, es toda esa serie de edificios omeyas de la zona de Siria, Jordania, hay también algunos en Israel, en el actual Israel, que se denominan castillos del desierto, pero que no son castillos del desierto, aunque algunos están construidos sobre algunas fortificaciones romanas del Limes. Son realmente grandes propiedades, no les aplico el término Almunia, pero serían equiparables, grandes propiedades, con un sistema hidráulico que permite la puesta en cultivo de determinadas tierras y con esa zona residencial con múltiples funciones. Y con la tipología, como ven, es una célula, que es la que tenemos ahí en Ruzafa, que es esta, aquí tenemos casos idénticos, y luego pues la multiplicación hasta el infinito de ella mediante la agregación, como veremos también ahora en algunos ejemplos cordobeses. Ahí tienen, bueno, ¿y cuál es igualito? Pues, pues curiosamente, el edificio que la geofísica nos da en Al-Ruzafa es muy similar a otro que estaba muy destrozado, pero que ha sido excavado, pues, en Resafa-Isán, es decir, en Sergiópolis, la capital, la ciudad, que el califa Isán, el abuelo de Abderramán I, se construyó en la Sergiópolis clásica, que le cambiaron el nombre, se pasó a llamarse Resafa-Isán, y cuando Abderramán viene, pues, a su propiedad, a donde él
vivirá durante la mayor parte de su vida, le llama también simbólicamente Ruzafa. Aquí traían unos párrafos muy bonitos, muy interesantes, desde mi punto de vista, posiblemente no desde ustedes, que les aburriría, sobre la simbología de todo esto, de esta recreación de donde Abderramán I, el futuro Abderramán I, había vivido en sus años jóvenes con su abuelo, pero, insisto, no tenemos tiempo. Ese ámbito periurbano de Córdoba donde está lleno de almunias, bueno, pues eso daría para una vida de trabajo. Aquí hace unos meses una conferencia magnífica pues ya apuntó las líneas de investigación que bajo la dirección de Alberto pues se están siguiendo para analizar esto que tienen ustedes aquí, que es pues una superficie pues gigantesca. La continuidad de las estructuras hidráulicas, fundamental para comprender este mundo suburbano, este mundo periurbano y el ulterior proceso de urbanización sobre el mismo y de islamización. Este es el de Rabanales. En Rabanales es fantástico porque aquí se ha excavado y se ha podido ver la continuidad de una villa romana con una fase tardoantigua y luego lo que no se ha excavado, pero sabemos que había una almunia porque lo dicen las fuentes, que era Rabanalis. Toda esa secuencia y se ha podido excavar todo el sistema hidráulico. Un sistema hidráulico que va, pues vamos, desde época romana hasta antes de ayer, porque ha estado en uso hasta antes de ayer. No te desesperes que ya termino. No voy a hablar de Abderramán II, las transformaciones en la dehesa, ni voy a hablar tampoco de lo que a mí me gusta, que es el proceso de construcción de ese edificio dinástico, que es la mezquita Aljama, sobre la reserva de suelo, lo que pensamos que es la reserva de suelo, que ya estaba configurada por derecho de conquista a partir del complejo episcopal de San Vicente. No voy a hablar tampoco del Alcázar, de las últimas novedades sobre su cierre norte, ni voy a hablar tampoco pues, del resto, del mismo proceso que hemos visto para Ruzafa. Es decir, ese proceso que hemos visto para Ruzafa, a partir de una almunia muy señalada, porque es, insisto, la del number one, la de quien pone en marcha esa dinastía omeya andalusí, pues tenemos otros 3 o 4 casos idénticos. Almunias configuradas en época emiral que empiezan a desarrollarse, se dotan de una infraestructura, de un equipamiento con términos actuales, como son baños, como son mezquitas, que permiten la vida de los musulmanes y acaban generando un arrabal que en el siglo X pues acabarán uniéndose unos con otros y formando esa megalópolis. En el Naranjal de Almagro tenemos 2 casos, en lo que es las pistas deportivas, al lado de las pistas deportivas, y también donde se está construyendo ahora el Centro de Investigación Biomédica, 2 almunias de época emiral, con varias fases constructivas que en un determinado momento, ¡plof!, se las ahoga, se las traga el arrabal. Ya no es una almunia en el sentido estricto del término, pasa a ser otra cosa. Entonces, esa parte edificada, esa parte residencial se mantiene, la dar, el Karch, como lo queramos denominar, pero se ha transformado. Pero originariamente era una almunia. Las mezquitas, muy grandes como esta, prácticamente con unas dimensiones muy similares a la propia mezquita Aljama de Medina Sahara, que es su modelo. Necrópolis fantástica, donde se podría estar hablando horas sobre esto, con puertas monumentales formalizadas, con una distribución de tumbas. Esta fue excavada por Cristina Camacho en la Ronda Norte y es fantástico. Yo cada vez que veo esta imagen es que, bueno, se me va la imaginación. La imaginación es muy mala en los arqueólogos, tengan cuidado con ella. Sectores enormes de arrabal, más almunias. Esta escapó, esta se mantuvo como una almunia porque no llegó hasta ahí, no llegaron ni los arrabales de Córdoba ni los de Medina Sahara. Es Alrumanilla, erróneamente denominada por Velázquez Bosco, como saben, a la Mirilla. Bueno, un análisis microespacial de los arrabales, bueno, pues nos llevaría también lejísimos. Vamos pasando y vamos concluyendo. Aquí por eso lo que hablábamos antes de ese esquema básico que veíamos en Ruzafa multiplicado, lo tenemos aquí, en esta DAR, en este edificio singular que se excavó en el plan Renfe. Fíjense, esta es la reconstrucción que ha hecho muy recientemente sobre nuestra excavación Félix Arnold
la entidad que tenían estos palacios, así los denominan, así se denomina al que se construyó, y además que era magnífico y riquísimo, el que se construyó Almansor en el arrabal de Ruzafa. Ahí tienen la reconstrucción, la propuesta de reconstrucción que hace Félix Arnold. Otro con otras pautas diferentes, a escasos 600 metros de este. Y bueno, pues vámonos al resultado final. He tenido que saltarme todas las etapas intermedias. ¿Perdón? No me dejan. ¿Por qué? Porque tienen ustedes que marcharse. No quiero ser pesado. Ah, bueno, eso ya no depende de mí. Bueno, y ya termino. Todo esto que está en eclosión y que desgraciadamente mi falta de previsión, mi idealismo, yo había ensayado todo en mi casa y claro, en 55 minutos lo leía, pero es que me he ido por las ramas y en lugar de seguir el guión no lo he seguido. Bueno, pues con la asunción de la dignidad califal por parte de Abderramán III, nos encontramos con una ciudad en un proceso expansivo, como es Córdoba, que se ve, vamos a ver si les quiero poner la imagen correcta, he corrido yo mucho, he corrido demasiado, que se ve ese crecimiento desmedido de Córdoba, se ve estimulado, no, aquí no está, si no la tengo ahí, vamos a ver, vámonos más adelante, hombre. Ahí, qué pequeñita está aquí. Bueno, la tienen ustedes ahí. Se ve estimulada por la fundación de otra ciudad. No estamos hablando ni de una gran propiedad, ni de una almunia, ni de nada. Estamos hablando de una medina, con el sentido jurídico del término, con su muralla, su alcázar, su mezquita Aljama, con toda su infraestructura urbana, donde además Abderramán III trasladará la infraestructura básica del Estado, la Casa de la Seca, la Casa de la Moneda, la prisión, una medina a apenas 5 kilómetros en línea recta de Córdoba. Esto, lógicamente, genera un efecto de atracción que lleva a lo que, cuando yo estudiaba, era joven y estudiaba, pues mi generación no se creía. Nosotros siempre habíamos dicho que en el Islam no ha existido, en el mundo árabe no ha existido clásico, no ha existido una historiografía. No había historiadores, en Hayyan, todos estos, que ahora le damos mucha más credibilidad, que, insisto, en mi época pensábamos que eran unos exagerados. Y claro, cuando nos decían que era posible entre la Medina de Córdoba y la Medina Sahara marchar con casas a un lado y casas a otro, pensamos, eso es una exageración porque eso es imposible. No era imposible, la arqueología no lo está demostrando. Ya vamos por aquí. Y aquí no hemos llegado por la sencilla razón de que todavía no ha llegado el crecimiento de la ciudad, esperemos que no llegue, y no se ha investigado. Sabemos que todo esto son pequeños arrabales externos a Medina Sahara. Insisto, a nivel de la segunda ronda, no de la primera, sino de la segunda ronda, hasta ahí llega el arrabal. A partir, no de una forma, como ven, a partir de esta especie de dedos, ¿no? Que a partir de los principales caminos se van proyectando hacia Medina Sahara. Pero no era una exageración. Cuando nos decían, insisto, dicen los textos árabes, que las comitivas de los embajadores que iban desde Córdoba hasta Medina Sahara, pues discurrían prácticamente la mayor parte del camino por calles, no por caminos. Bien. Ese es el primer elemento de atracción, a partir de la proclamación del califato en el 929 y del inicio de la construcción de Medina Sahara en el 936. Pero las revueltas de la historia no se quedan aquí. Tenemos una ciudad esplendorosa también, Medina Sahara, pero absolutamente efímera. Es el resultado de una política dinástica desarrollada por Abderramán III, perfectamente estudiada y analizada por varios investigadores, entre ellos Antonio Vallejo, pero la coyuntura cambia, y cambia una generación después.
a la muerte de Al-Hakam II, en el 976. Ese indolente califa, el mismo criterio, aquí se da una paradoja, uno de los elementos que llevan a Abderramán III a legitimarse para adquirir la dignidad imperial, aparte del proceso expansivo fatimí en el norte de África, la excusa es que el califa abasí es menor de edad, y eso en el derecho maliquí, en el derecho islámico, bueno, aparte del derecho islámico de maliquí, que es la que se impone en Al-Ándalus, como saben, pues se considera que no es lícito. La paradoja es que Al-Hakam II, su heredero, se ve abocado a hacer lo mismo con Hissem, y eso genera unas enormes contradicciones que llevarán, como muy bien ha señalado Maribel Fierro en su último libro sobre Abderramán III, a la llegada al poder de un personaje como Al-Mansur. Como Al-Mansur, este personaje que, como aquel cómic que leíamos cuando éramos jóvenes, aquel que quería ser califa, el visir que quería ser califa en lugar del califa, pues rompe con todos la legitimidad omeya, rompe de facto, no de iure, pero de facto rompe, y se permite, saltando por encima del criterio de los propios ulemas, construir otra Medina, otra ciudad. No va a ser menos que el califa, que Abderramán III, el fundador de la dinastía omeya. Él aspira a crear una nueva dinastía, que es la dinastía amirí, y de hecho le sucederán sus dos hijos, y el segundo, pues poco menos que intenta ya, de facto, que el califa abdique a su favor. Y construye Medina al-Zaira, la tercera Medina en discordia en ese eje de 10 kilómetros en la margen derecha del Guadalquivir. Medina al-Zaira, mientras que Medina al-Sahara está ahí, siempre ha estado ahí, aunque tuvo que venir Velázquez Bosco para redescubrirla a comienzos del siglo XX, y aunque, bueno, pues los grandes prohombres cordobeses, muchos de ellos pensaban que eso era la Córdoba romana, no era Medina Sahara, pues posiblemente Medina al-Zaira esté aquí, donde la han situado pues muchos de los que nos han precedido, y donde la situamos nosotros a partir, bueno, pues de un proceso complejo, como que tampoco le he podido hablar, como es todos los estudios que se han hecho sobre el meandro del Arenal, que es donde siempre hemos pensado que estaba Medina al-Zaira, y que ahora, bueno, pues empieza a haber cierta evidencia de que efectivamente pudo estar aquí y está sepultada pues por los cambios en la morfología de ese meandro, por los cambios que el Guadalquivir ha operado en la morfología de ese meandro, tal y como se deduce del estudio que en su momento encargó el ayuntamiento sobre este sector. Aquí ven ustedes, bueno, esto es muy complejo y tampoco les voy a aburrir, pero bueno, la fecha clave es el 1000, como tienen ustedes aquí, bueno, y ahí hay una zona, pues que posiblemente aquí no hay ningún problema, salvo de inundaciones, no sería una zona inundable, y perfectamente aquí no hay ningún impedimento geológico, litológico para la ubicación de Medina al-Zaira. Si además tenemos en cuenta que esto se llama Tejabana, y tenemos en cuenta todo el contexto arqueológico que yo les traía aquí, donde ya antes no sabíamos nada de la zona a levante, porque estos barrios se construyeron en esos años que les he dicho en que no hay información arqueológica, pero en determinados puntos donde se ha actuado con el vigente plan general, aquí, aquí, aquí y aquí, pues ya estamos viendo que estamos a las puertas de Medina al-Zaira. Pensamos que está ahí Medina al-Zaira. Y bueno, el final es que, como resultado de todo este proceso, en torno al año 1000, tenemos una aglomeración urbana, una megalópolis, una conurbación urbana con 3 medinas, como la queramos llamar, a lo largo de un eje de 10 kilómetros, que solamente tiene parangón en todo el Viejo Mundo, y digo en todo el Viejo Mundo porque todavía no sabemos esas ciudades mayas en la selva que van cambiando de emplazamiento, pero que no tiene nada que ver con esto, que conocemos arqueológicamente relativamente bien, empezamos a conocerla, aunque necesitaremos décadas solo para procesar lo que se ha investigado
arqueológicamente hasta ahora, y que solamente es equiparable, solamente es comparable con lo que tienen ustedes allá arriba, con Bagdad. Esta es la célebre ciudad redonda de Al-Mansur, que se funda. La ventaja de Bagdad es que Bagdad se funda ex novo, no se funda sobre una ciudad previa, en uso. Y la desventaja de Bagdad es que prácticamente, arqueológicamente, no se conoce nada de Bagdad. Es tierra ignota. Arqueológicamente no sabemos nada. Esta reconstrucción de Bagdad es en base a los textos, esos mismos textos que les digo que mi generación, para el caso de Córdoba, consideraban que eran exagerados y que ahora sabemos que no son exagerados, que son realistas, porque la Córdoba califal es esto que tienen ustedes aquí abajo. Escala, solamente, esto está a la misma escala, extrapolen una y otra y solamente es comparable con Bagdad. Porque si la comparamos con el resto de ciudades del mundo islámico, la célebre conurbación Fustat, el Cairo, pues esto es Fustat, el Cairo en el siglo XII. Fustat aquí y el Cairo aquí. La escala lo dice. Superficies, las tienen ustedes ahí, 50 kilómetros cuadrados. ¿Saben ustedes lo que son 50 kilómetros cuadrados? 5.000 hectáreas. Una barbaridad. Para una ciudad del siglo X, insisto, no para una ciudad actual, una ciudad del siglo X. Fustat, y bueno, si vemos ya Damasco, Alepo, Fez, la propia Estambul, no la que estaba ceñida por las murallas, como saben ustedes, la gran muralla de Estambul, la última, encerraba campos de cultivo y un montón de recursos estratégicos, fueron los que le permitieron a Bizancio, a Constantinopla, mejor dicho, pues resistir durante varios siglos el empuje otomano. Esta es las zonas urbanizadas de Estambul en el siglo XV. Y esto es el Cairo mameluco, el momento de máximo desarrollo del Cairo clásico en el siglo XIV. Este es, a mi entender, el legado que debemos retener de Córdoba. Una ciudad que fue de la Córdoba califal, una ciudad que fue, que ya no es, que en buena parte todavía está debajo de nuestras calles y debajo de nuestros campos, que no podemos rememorar físicamente, pero que sí debemos, es nuestra obligación, proteger en parte, compatibilizándola, esta ciudad del siglo X, con las distintas Córdobas que la antecedieron y las que le ha sucedido y las que la deben suceder, y recordando fundamentalmente su legado. Y su legado es el que les traigo aquí, concentrado ya como colofón, en dos ejemplos. Uno es el número que National Geographic, la revista National Geographic, dedicó, si no recuerdo mal, a finales del año 1999, estábamos para el cambio de milenio, y el 2000 era ya el último año del siglo XX, y National Geographic, los redactores de National Geographic iniciaron una serie pues, sobre la cultura global. El cambio de milenio, el nuevo milenarismo, el terror del año 1000, aquí fue Almansor. Ahora tenemos otro terror del año 2000, o del siglo XXI. Bien, bueno, el del año 2000 creo que fue el efecto 2000, el terror informático. Pero esa cultura global, ese carácter trascendente de lo que significó Córdoba en el año 1000, que les invito a leer esta columna del redactor de National Geographic. Aquí compara simplemente 3 ciudades para 3 milenios. En el año 1, lo que considera la ciudad de referencia, insisto, para los redactores, cada uno puede tener la suya, podemos discutirlo, para los redactores de National Geographic, es Alejandría. En el año 1000 es nuestra Córdoba, y en el año 2000 está claro que es Nueva York. Ese legado, insisto, es el que creo que debemos recuperar y transmitir
de la Córdoba califal. Y para quienes no lo hayan leído, para quienes no hayan tenido la suerte, bueno, para quienes tengan la suerte de no haberlo leído, o para quienes quieran leerlo, les recomiendo que lean o relean o vuelvan a releer este librito, La Córdoba de los Omeyas de Antonio Muñoz Molina, donde van a tener una visión global de lo que significó, de lo que fue esta Córdoba de los Omeyas. Me gusta más que la Córdoba califal, infinitamente mejor de lo que yo haya podido transmitirles con estas palabras y con estas premuras. Y disculpen por mi poca previsión. Pues muchísimas gracias, Juan. Veo que la gente tiene un poco de prisas porque la verdad que nos hemos pasado un poquitín, pero si hay alguna pregunta me gustaría dejar un momento para los que se quieran quedar. Juan, yo te quería hacer una pregunta. Podríamos entrar en debate en muchas cosas, pero es una cosita muy concreta. Si la densidad urbana la tipología, la densidad urbana, la tipología de casas que había apreciado ya en esa zona occidental de la ciudad, cercana a Medina Zara, en lo último que conocéis, se puede comparar a zonas más cercanas a la Medina, por eso si veis que decae esa densidad o esa potencia constructiva, ¿no? o urbanística. Vamos a ver, hay un problema. Creo que tengo aquí hay un problema, y es que sabemos de densidades en aquellas áreas en las que hemos intervenido, en las que se ha excavado. Y esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, vamos conociendo aquellos suelos que se van poniendo en carga por el crecimiento de la ciudad. Y ahí tenemos una contradicción, porque el desarrollo de la ciudad de la Córdoba del siglo XXI sobre un yacimiento arqueológico que, insisto, no está a 2 metros de profundidad, pues genera un conflicto seguro, pero no estamos hablando de que no se puedan construir plantas de sótano, es que no se puede edificar y muchas veces no se puede casi ni cultivar, porque recientemente se ha excavado un recinto fantástico al lado del aeropuerto, una de las nuevas Almunias que se incorporan a la lista, y es que teníais que haber visto las huellas del arado sobre los pavimentos. Es que 30 centímetros y los arados estos de disco, bueno, una cosa terrorífica. No podemos considerar que la densidad sea ni mucho menos igual, pero sí que muy probablemente a lo largo de determinados ejes, Córdoba y Medina Zahara llegaron a unirse. De caminos principales, que son estos que tienes aquí. Esa especie de imagen digital, esa especie de dedos que se proyectan, pero insisto también, hay determinadas zonas, a mí me gustaría, porque se han hecho prospecciones para la ronda, para la variante oeste, la del puente de Abas-Infirnás, el de Casillas, se hicieron unas prospecciones exhaustivas y ahí se detectaron una serie de yacimientos califales que no os parecen Almunias, y que son arrabal, y que nos van mucho más allá, me gustaría ponérselas para que aquí, estas digitaciones, la segunda ronda es esta, bien, pues aquí, que fue el único punto donde se excavó, porque la segunda ronda se ha hecho sobre un terraplén, con lo cual los yacimientos han quedado debajo, no se han tocado, a diferencia de la primera, que ha sido en trinchera. Entonces, sabemos que hasta aquí llegan, pero aquí no tenemos información. Lo que sí tenemos son las prospecciones que se han hecho, que son todos estos puntos que están aquí en negro, que son yacimientos, que se ha detectado cuando se hicieron las prospecciones, tanto para la ronda como para la carta de riesgo. A lo largo del denominado Camino de las Almunias, a lo largo de este camino, a lo largo del camino intermedio, previsiblemente nos vamos a encontrar con arrabales. Más allá de la electromecánica, continúa habiendo arrabales. Pero, insisto, concentrados, muy concentrados a lo largo de determinados ejes, no ya con la densidad que tenemos hasta aproximadamente la segunda ronda. Toda la zona al otro lado de la ronda, que está ahora mismo en funcionamiento, hasta la siguiente, ahí la información, los datos que tenemos es que la densidad va a ser muy, muy alta también.
el Camino de la Armonía, o sea, vamos a decirlo para que todo el mundo nos entendamos, ¿no? De la carretera de Palma del Río, que sería el sitio más próximo que hay al sur, está inmediato ya a Medina Zara. La carretera de Palma del Río no es un camino, histórico, ni romano, ni califano, está más al sur. Ok, sí, pero bueno, por ejemplo, que ahí es lo que únicamente, prácticamente, o sea, ya como has dicho, desde la electromecánica hacia occidente, lo único que está. Y yo me gustaría saber si a ambos lados, por ejemplo, de la carretera, que es lo único que está urbanizado. La carretera de Palma del Río no hay nada. A lo largo de eso no se ha encontrado, por ejemplo, nada. Nada. Que sería lo más próximo a Medina Zara. La famosa nave de Rafael Gómez, un agujero inmenso, ni un solo fragmento. Ni más, exacto, ni más allá, nada más. No, pero insisto que la carretera de Palma del Río es esta, y no es un camino histórico. El camino histórico va al sur, es el camino viejo de Almodóvar, y va bastante más al sur. Por ahí, por esa parte de esto, no se ha encontrado. Ya está. Bueno, y finalmente, los estudios, no sé si se han hecho con relación a Medina Talsagira. ¿No hay algún tipo, yo no tengo noticias, de estudios geofísicos o aéreos, prospecciones aéreas, que den alguna pista sobre o no sé, podrías tal vez esbozar algún punto? Que les es demasiado extenso, supongo. Pero es que eso es de una complejidad. Hablar de las fases de chute, con perdón, no es un chute las fases de chute del Guadalquivir, los meandros abandonados, es muy duro para todos nosotros. Entonces, lo único que les digo es que a partir de los estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el meandro del Arenal, es decir, la morfología que tenía el meandro del Arenal en el año 1000 era esta que tienen ustedes ahí, con 2 paleocauces, y todo esto que está en verde son zonas no inundables. Bueno, y hasta sus puertas está esto que le he enseñado. Edificios como ese, como esto. ¿Y esto qué es? Me dirán ustedes. Pues esto es lo mismo que hemos visto en Rusafa y hemos visto en muchos sitios. Y está al otro lado de la ronda. Perdón, de la ronda, sí, de la autovía. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Sí, por aquí. Me van a perdonar, lo mío más que una pregunta es una reivindicación. Yo soy hijo del arabista Manuel Ocaña, que fue la persona que murió en el año 90 y había predicho la megalópolis esta, ¿no? Y durante mucho tiempo ha estado bastante denostado por mucha gente, ¿no? Y entonces veo que al final tenía razón, ¿no? Sí. Don Manuel Ocaña, don Rafael Castejón, en aras de la brevedad, los pioneros lo he focalizado en uno local y en uno foráneo, en Levi Provenzal y en don Rafael Castejón. Pero podía haber hablado de otros muchos, entre ellos, evidentemente, don Manuel Ocaña, y hablaba de él en relación con las puertas de la Medina, que su estudio es el que deja zanjada la cuestión, afortunadamente. Pero he tenido que saltar demasiadas cosas, pero tiene usted razón. Y su padre, don Manuel Ocaña, en compañía de don Rafael Castejón, no firman porque es anónimo, pero lo hicieron ellos, una nota de 2 páginas en la revista Almul, el suplemento del Instituto de Estudios Califales, del Boletín de la Real Academia, que dicen que cuando se urbanizó toda esta zona, pues todo esto a 60 centímetros lo que describen es exactamente lo que hemos visto cuando hemos excavado los arrabales occidentales, pero aplicado a los orientales, a lo de Medina al Zaira. A 60 centímetros nos encontramos un lecho de tejas y fragmentos de cerámica, restos de muros de construcciones antiguas. Eso es lo que se describe. Insisto, este sector, donde están los viveros del ayuntamiento, se llama, el topónimo históricamente ha sido Tejabana. Y Tejabana es porque cada vez que se mete el arado, pues salen las tejas, vanas, rotas. Bien, no quisiéramos abusar de su paciencia. En relación con el último comentario, creo que en el ámbito de la investigación arqueológica hoy en día
hay personas muy respetadas, muy prestigiosas, cuya seriedad y rigor en su trabajo se ha mantenido siempre con la más alta consideración, y uno de ellos es precisamente Ocaña. En ese sentido, usted reivindíquelo justamente, pero nosotros lo asumimos como además uno de los trabajos de cabecera. Y yo tengo que, bueno, pues cerrar esta charla de hoy, pues asumiendo mi responsabilidad a la hora de hablar de Juan y no haberles comentado el pequeño detalle de que frente a la forma de procesar los demás, que vamos con pilas alcalinas, Juan tiene un cerebro que funciona con baterías de litio. Entonces, algo de lo que no les había hablado es de que resulta muy complicado poder sintetizar todo este volumen de información, pero sobre todo integrándola en un proceso de interpretación histórica que es el que él ha intentado apuntar. No tanto en describir el volumen de información generada en los últimos años, sino de integrarla en un proceso de explicación del fenómeno urbano, del proceso urbano, que resulta realmente muy, muy complicado. Me consta el esfuerzo que ha hecho por intentar sintetizarlo y se lo agradecemos, porque sabemos de la complejidad de todo este proceso. Y yo pedirle disculpas porque no lo he conseguido. Y lo que sí me interesaría que retuvieran es que la Córdoba califal no es la flor de un día, es decir, no es una cosa que de buenas a primeras, a partir de 1929, decimos, bueno, aquí tenemos una nueva ciudad. No, es, insisto, el resultado de un proceso histórico. Y ahora, en este momento histórico en el que estamos, 2013, nuestra responsabilidad es que las enseñanzas de ese proceso histórico no caigan en saco roto.